Muy buenas noches. Bueno, una noche más. Feliz de estar aquí con todos ustedes. Hoy con una gran invitada, una gran amiga, una hermosa colega, Beatriz Aristizábal. Ella es psicóloga con 17 años de experiencia, es magíster en antropología social, consejera en biodescodificación de la Escuela de Christian Flesch y tiene formación en saberes integrados. Pero sobre todo, es una gran profesional, una hermosa mujer con muchas ganas de aportarle a las personas, de ayudarnos en todo el crecimiento personal, de darnos muchos tips. Así que bienvenida, Beatriz, esta noche. Encantada de estar con este hermoso tema que a veces confundimos mucho, estar un poquito tristes o un poquito estresados con la ansiedad. Así que me alegro de tenerte por aquí, mi querida amiga. Hola Sonia, hola a todas y todos los que están conectados. Feliz, súper feliz con esta invitación. Muy contenta de poder estar hoy con ustedes. Gracias por esa bonita presentación y gracias a todas las personas que ya se han conectado, los que se van a seguir conectando. Bueno, tenemos hoy un tema muy importante, un tema que nos ayuda a vivir mejor y es aprender a vivir sin ansiedad. Y es Así justo lo es. que tú estabas comentando. Muchas veces no sabemos cuándo la ansiedad es un tema que ha pasado a un trastorno o cuando la ansiedad simplemente me está indicando, digamos, como una situación normal que todos los seres humanos experimentamos cuando nos vamos a enfrentar a una situación que nos genera cierto grado de estrés. Esto te iba a preguntar, Entonces, ¿cómo saber sí. cuándo puedo tener ansiedad normal de preocupación por la vida y cuándo pasamos allá, bueno, un comportamiento de trastorno? Porque a veces uno cree, es Exactamente. que esa es mi personalidad y nos damos cuenta de que no, no es tu personalidad, es que tienes un trastorno. Perfecto. Cuenta. Entonces, ese es lo mejor para iniciar. Entonces, ¿cuándo es una situación normal y cuándo pasa un trastorno? Entonces, ¿cuándo es una situación normal? El estrés y la ansiedad, que si nos vamos, digamos, como a buscar en el diccionario, en el Real, en la Academia de la Lengua, aparecen muy similares los dos conceptos. Y es decir, es una situación que me genera cierto grado de enfrentamiento y nerviosismo para manejar la situación. Por ejemplo, cuando tengo una entrevista de trabajo, cuando voy a hacer una presentación de un tema o de un informe especial en la oficina, eh, cuando, por ejemplo, voy a tener un en vivo. Ajá. Entonces, esos son ciertos temas que nos generan un grado de ansiedad o cuando voy a entrar a un concurso y tengo que presentar un examen para eso, que nos generan un cierto grado de ansiedad que es importante porque con él voy a segregar ciertas hormonas como la adrenalina y el cortisol que me van a ayudar a activar. ¿Sí? Ok. Como cuando nos tomamos ese café en el inicio de la mañana y me ayuda a activarme. Entonces esas hormonas me ayudan a activarme y es algo bueno, es decir, yo necesito como ese chut o ese corrientazo para poder responder a esas situaciones. Y es pasajero, es decir, yo ya enfrenté la situación y nuevamente mis hormonas bajan y mi sistema y mi parte física vuelve a estar tranquila. Ok. ¿Qué pasa? Cuando esa situación de ansiedad y estrés se prolonga en el tiempo, y yo vengo por más de 3 semanas, así ya haya pasado la situación. Por ejemplo, una cirugía también puede desencadenar esa situación de ansiedad. Entonces, cuando eso ya se ha repetido por 3 semanas y yo tengo todos unos síntomas físicos y emocionales frente a la situación, así ya haya pasado, yo tengo que empezar a ponerle atención. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, esa situación de afrontamiento me está llevando a que yo permanentemente me levante con una sensación de zozobra, de intranquilidad, de temor permanente, de pensamientos negativos, de ansiedad hacia el futuro.
palpitaciones en el pecho, taquicardia, opresión en el pecho, boca seca, mareos, síntomas, por ejemplo, cuando como, que la comida me cae pesada, insomnio, ya sea para lograr quedarme dormido o despertarme en la noche y empezar a pensar. Entonces, esa cantidad de síntomas que se mantienen por más de 3 semanas y que yo definitivamente no logro equilibrar mi sistema nervioso y eso permanece, 2, 3 o 4 síntomas de esos, ahí yo ya puedo estar hablando de un cuadro de ansiedad, ¿sí? Es decir, ya no es el estrés o la ansiedad normal de situaciones puntuales, sino que es algo prolongado en el tiempo. Entonces, ese es un elemento. No, pues muy interesante, porque creo que si nos ponemos a ver, pues a revisar un poquito, muchas veces eso se vive de manera prolongada y creemos que es normal, ¿sí? Y no le prestamos la atención necesaria, porque no sé si estás de acuerdo, pero a veces nos preocupamos mucho cuando es una enfermedad física, pero cuando son trastornos emocionales como que nos acostumbramos al tema y lo vamos normalizando. Y esto es tan importante, porque este tema me encanta porque es muy importante revisar y hacer como un checklist de todo lo que nos acabas de decir para si tengo 3, 4 de estas cosas que nos acabas de mencionar, creo que es importante buscar un profesional para que nos acompañe en este proceso. En eso que mencionas, que es la distinción de cuándo es un proceso normal, hay un elemento también predominante en los cuadros de ansiedad, que es cuando ya se han sostenido en el tiempo todos estos síntomas, y es que la emoción predominante es el miedo, ¿sí? Entonces, ese es el indicador número uno, porque ¿qué va a pasar? Eso va a empezar a generar bloqueos en mi vida normal, en mi cotidianidad, en mi ambiente laboral, con mi pareja, con mis hijos. ¿Por qué? Porque yo voy a desarrollar un miedo al miedo, es decir, un temor tan grande a enfrentar cosas cotidianas que yo voy a perder o no voy a tener las capacidades y las herramientas necesarias para enfrentarme a situaciones. Entonces, miremos, por ejemplo, casos de personas que yo he atendido. Entonces, Ok. uno podría pensar que son cosas que uno dice, pero ¿por qué siente eso una persona que no ha vivido un trastorno de ansiedad? ¿Sí? Entonces, es un elemento fundamental para aprender a entender o qué me pasa o qué le pasa a mi familiar, a mi amiga, a mi pareja, a mi hijo cuando atraviesa por una situación de esas. Entonces, por ejemplo, el despertarte con pensamientos ¿y será? Y si yo me muero, por ejemplo, ese es un caso concreto de una paciente. Ella estuvo hospitalizada, te estoy hablando de la época cuando tuvimos pandemia. Ella estuvo hospitalizada por COVID, estuvo muy delicada, logró salir, estuvo en cuidados intensivos un buen tiempo. Bueno, ella salió, digamos que lo fue manejando, pero ella desarrolló un cuadro de ansiedad donde tiene un temor permanente a morir y a dejar a sus hijas sola, ¿sí? Ujú. Entonces, si uno se va a mirar atrás, pues digamos que el detonante que uno ve ahí más grande es la hospitalización que tuvo. ¿Por qué? Porque hay un elemento fundamental y que hay que entender. Nosotros somos seres biológicos, somos Ujú. mamíferos, ¿sí? Y la función más grande biológica que tiene nuestro cerebro es protegernos, conservar nuestra vida, la supervivencia, ¿sí? Ujú. Entonces, él va a hacer todo lo necesario para que yo logre estar vivo. Que eso tenga lógica o no, eso no importa. Lo importante es que yo logre estar vivo. Entonces, Ujú. cuando yo siento, porque mira, hay una parte fundamental en todos los procesos psicológicos, no es lo que me pasa, es cómo vivencio yo eso que me está pasando, cómo lo Ujú. interpreto, ¿sí? Sí. Entonces, yo puedo vivir una hospitalización
como una situación y decir, listo, esto es pasajero y yo sé que va a estar bien. O puedo ir a una hospitalización y una enfermedad grave como un atentado a mi vida. Entonces, inmediatamente tengo la reacción de cualquier cuerpo y es que mi sistema nervioso entra en alarma. ¿Cómo lo explico yo? Haz de cuenta que tú instalaste una alarma en tu casa o en tu negocio, en tu oficina, y hay un botón de pánico. Ok. Y ese botón de pánico se queda espichado. ¿Cuándo qué? Cuando tu mente interpreta que hay un peligro de perder la vida. Y eso le pasó a ella. Ella se quedó su botón de pánico, es decir, el sistema nervioso con la alerta. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a segregarse, por ejemplo, cortisol permanentemente, eso hace que esos síntomas físicos permanezcan. Entonces, cuando yo no logro liberar todas esas emociones, bajar los síntomas y principalmente decirle a mi cerebro, porque esto lo sabemos, pero a veces se nos olvida, todo lo que le decimos a nuestra mente, la mente lo Así es. cree. ¿Sí? Entonces, si yo me siento que estoy en peligro de muerte, mi mente va a actuar ¿para qué? Para proteger mi vida. Y mi sistema nervioso que va a estar con el botón de alerta o de pánico inmediatamente espichado o hundido. Y eso genera toda esa sintomatología, además de pensamientos de que entonces si yo me muero y entonces mis hijas van a quedar solas y entonces yo qué voy a hacer y ellas qué van a hacer sin mí y entonces no va a haber quien las protege y no va a haber quien las cuide. Entonces aparece también esos pensamientos obsesivos o intrusivos que causan también una preocupación muy grande en los cuadros de ansiedad y en otros trastornos como por ejemplo el obsesivo compulsivo, ¿cierto? Sí. Que son pensamientos o imágenes que llegan de un momento a otro y que generalmente perturban a la persona porque van en contra de sus creencias. Eso es lo que más genera temor. Entonces, hay un elemento súper importante en eso y es que ya dijimos que como nuestro botón de pánico quedó estripado, tenemos que empezar a regular nuevamente ese sistema nervioso y a decirle a nuestra mente, estás bien, no estás en peligro de muerte. Y ahí entra el proceso de psicoterapia, pero también hay otras estrategias. Entonces, por ejemplo, te voy a hablar de otro caso. Un arquitecto entonces, él empezó a desarrollar un tema de un trastorno de ansiedad bastante delicado y él estaba trabajando como independiente, muy exitoso, súper exitoso, y construyendo diferentes planes de vivienda de unas casas supremamente bonitas. Dentro de esos diseños que él hacía y que pues siempre estaban muy bien, él diseñó unos partes especiales, digamos, para que entrara la luz con vidrio en Ajá. algunas partes del techo, en otras partes, entonces él empezó a generar una ansiedad, ¿y si eso se cae? ¿Y si eso no funciona? Y, ¿sí? Sí. Entonces uno dice, entonces uno cuando va a la persona no le dice, pero ¿se te ha caído algo? No, nunca. ¿Cuánto llevas construyendo su proyecto de vivienda? No, pues 12 años. Y entonces, y es que ahí viene un tema del pensamiento irracional. ¿Sí? Ok. Entonces uno dice, ¿cómo controlo esto? ¿Sí? Entonces la angustia del permanente era que él se despertaba, lograba conciliar el sueño y se despertaba, o sea, con el corazón a mil, sudando, y se soñaba que la casa y que esa parte de diseño súper bonita que a todo el mundo le encantaba porque aprovechaba toda la luz del día, pues se reventaba y dañaba, digamos, la vivienda y sobre todo mucho temor a que las personas que vivieran ahí fueran a salir pues heridas. Eso Ajá. nunca había pasado. Eso es un tema que pasa en ansiedad, es decir, tú pronosticas miles de posibilidades futuras, generalmente las más negativas, pero Ajá. que nunca van a ocurrir. Pero es muy importante entender que esa persona en ese momento, como tiene su sistema nervioso espichado, esa cantidad de sensaciones físicas y de pensamientos que aparecen, le queda difícil controlarlo, le queda difícil autogestionarlo, ¿sí? Bueno, Sí. hay otro elemento, por ejemplo, Ok. de otro caso, y ya te escucho lo que me vas a decir, y es una persona
que había pasado por diferentes situaciones críticas, entonces hay un tema de ansiedad que es como el gota a gota. ¿Qué quiere decir el gota a gota? Es decir, pasa una cosita que me estresa, pasa otra cosita que me genera ansiedad, pasa una situación difícil en mi hogar, paso por una separación y yo creo que yo todo lo estoy manejando muy bien y vengo muy bien, pero de pronto ocurre un detonante. ¿Sí? Ujú. Entonces resulta que yo voy a comprar un carro y te estoy hablando de un caso concreto de otra persona, una persona muy exitosa laboralmente. Ella va a comprar un carro, entrega la plata del carro, bueno, y está muy bien con su carro, cuando como a la semana falla el carro. Ella lo lleva al taller y se da cuenta que la estafaron, es decir, que el carro tenía arreglo sobre arreglo y no era lo que ella había pensado. Ese fue el detonante, ¿sí? ¿De qué? De un cuadro de ansiedad que se prolongó en el tiempo, pero que había venido de un gota a gota, es decir, de muchas situaciones que ella creía que venía manejando, pero que su sistema nervioso ya estaba al punto del colapso y que el detonante final, o sea, la gota que ya derramó la taza, fue esa situación cuando ella dijo, yo entregué mi plata de buena fe, creí en la persona y me Ujú. estafaron, ¿sí? ¿Qué me Claro. ibas a decir? Que también es muy importante aprender a gestionar las emociones, pero no todos tenemos la capacidad para gestionar emociones. Entendamos que nosotros cuando llegamos desde niños, todos venimos como con costumbres, con heridas diferentes, y es muy importante entender todo esto maravilloso que nos estás compartiendo hoy, que nos das mucha luz para las personas que lo están viviendo, que cuando tengamos personas que notemos a nuestro alrededor que se preocupan, no invalidemos los sentimientos de esas personas. No decir, ay, usted sí se preocupa por bobadas, pero pase la Exactamente. página, pero todo está bien, mire, a mí esto me ha ayudado, hágale, ¿sí? Es importante acompañar a las personas, y no sé, familiares, amigos, porque escucho mucho esa invalidación y eso lo que hace es que la persona genere más ansiedad y se encierre en sí misma. Así es. Entonces, Y tú tocas un tema súper importante y es que muchas veces con los temas de salud mental que tú decías que a veces lo físico es más fácil, claro, porque no hay un estigma. Finalmente, y digamos que, ¿qué decía yo bueno de esta situación de que vivimos, que vivió el mundo entero de pandemia? Y decía yo, se visibilizó la salud mental. ujú, Se creó conciencia de lo importante que es la salud mental, pero también vimos que todo lo que vivió el mundo en el estado de pandemia fue justo lo que terminó en muchas personas de poner la gota en el vaso que ya empezó a derramarse. Y es que estamos viendo en este momento, siempre ha habido problemas de salud mental, ¿sí? Pero ujú. digamos que después de pandemia las estadísticas se incrementaron de una forma desproporcionada, en especialmente, y te hablo de Colombia, la prevalencia más grande es de trastornos de ansiedad y después siguen los de depresión y porque además también tenemos que ansiedad y depresión pueden ir juntas, ¿sí? Ajá, sí. Entonces, es realmente, ¿qué fue bueno? Que se visibilizó la importancia de la salud mental, pero que nos falta entender que así como nos enfermamos físicamente, ¿sí? Y Ujú, necesitamos un acompañamiento para sanar y que es posible sanar, también necesitamos un acompañamiento en los procesos de salud mental. Y no es porque seamos débiles, no es porque no seamos capaces, no, todos en determinado momento necesitamos un apoyo, todos los seres humanos. Es que somos seres sociales y necesitamos esa cercanía y hay momentos difíciles. Entonces, cuando nosotros primero podemos desarrollar herramientas y yo ahorita, pues justo veo que hay muy buenos profesionales que dan, por ejemplo, en Instagram, en Facebook, en YouTube, muchas charlas o posts o estrategias que ayudan a las personas en su día a día a fortalecer muchos temas de su salud mental y emocional. Eso súper positivo. Pero lo más importante es que nosotros tengamos la sensibilidad de escucharnos nosotros, qué nos pasa, pero también de saber acompañar,
No porque de pronto en algún momento podamos hacer el tratamiento, pero sí porque podemos validar lo que tú decías, lo que el otro o la otra está sintiendo y poder decirle, mira, yo no entiendo muy bien qué te pasa, pero estoy aquí para escucharte. Yo no entiendo muy bien qué te pasa, pero se vale pedir ayuda. Yo no entiendo muy bien qué te pasa, pero cuando quieras hablar con alguien, aquí estoy. Porque también hay que entender que en los procesos de ansiedad o depresión, las personas se encierran en sí mismas y se sienten tan sobrecargadas Ajá, emocional y físicamente por sus síntomas que no son capaces de socializar, ¿sí? Entonces a veces interpretamos, no, es que esa persona no me quiere contestar, no, es que no quiere decir, no, entonces ya es problema de ella. Es que es parte de los síntomas y de lo que está sintiendo. Se siente amenazado y sobrecargado. Otro elemento, cuando estamos sobrecargados en nuestro sistema nervioso, el solo salir a la calle, el enfrentar una reunión social, un cumpleaños, una reunión de los hijos en el colegio, una reunión laboral, un informe, eso es una cosa grandísima y uno dice, ay, pero esa bobada. No, no es bobada, es que es entender que cada uno está viviendo una situación. Entonces, cuando yo soy compasivo con el otro y conmigo misma, puedo acompañar al otro en eso que está viviendo, a veces con una frase, pero eso ya va a hacer que esa persona se sienta menos intimidada y desvalorizada frente a un juicio que a veces es muy grande porque hacemos a sentir a los demás como si son débiles, ¿sí? Como así es que es. usted no puede. Y entonces lo que tú decías, y esa bobada, no, no es una bobada, porque no es lo que yo vivo, sino cómo lo interpreto. Entonces, para mí hay cosas que son naturales y que para mí no me generan temor, que es, por ejemplo, ir a una reunión, así solo conozca al anfitrión, pero para una persona que tiene una fobia social, eso es el mundo entero, o sea, eso es Así es. enfrentar una situación que le genera un nivel de ansiedad altísimo. Y entonces vienen preguntas como, ¿y yo qué voy a decir? ¿Y yo qué voy a hablar? Si mi vida no es interesante, si yo no tengo nada que aportar. Y te estoy diciendo frases de consultantes que Ujú. viven en un estrés y que yo tengo que entender que eso que para mí es natural, normal y que no me causa ansiedad, para esa persona es el mundo entero y lo sufre, ¿sí? Entonces Sí. ahí viene el acompañamiento por desarrollar esas estrategias, bajar los niveles de estrés y poder enfrentar esas situaciones. Y es entender que todos somos diferentes, Beatriz. Y a mí estas charlas me parecen muy interesantes. A veces la gente, bueno, como que, ay, no, qué pereza, un tema de ansiedad. Pero exponer todo este tipo de temas, a mí particularmente también como terapeuta, me parecen importantes. Y igual, como una persona común y corriente. Porque yo les digo a todos, mira, cuando me preguntan, Sony, ¿tú qué harías? En mi caso, yo le digo, no, nunca preguntes qué harías tú en mi caso porque las personalidades son diferentes. Ujú. Sí, como decías tú, a ti no te da miedo a ir a una reunión donde no conozcas a nadie. Pues si te preguntan a ti, tú vas a decir, pues nada, ir y disfrutar. Y la otra persona se queda como que, ay, yo tengo un problema y empiezan a desvalorizarse más. Es importante Exactamente. empezar a conocernos y de verdad que yo te agradezco mucho la forma tan clara en cómo nos estás compartiendo hoy el tema, porque esto es muy importante empezar a conocernos, empezar que hay muchas personas que viven durante tiempo prolongado con estados altos de ansiedad, de depresión, y como no es normal que hablemos o que conozcamos así tan claramente el tipo de comportamientos, pues se nos hace fácil y por eso muchas veces escuchamos, ay, tal persona se suicidó y Ujú. quedas como que, ¿cómo? Pero si estaba como tan bien, ¿sí? Es muy importante levantar la mano cuando estás triste o cuando han vivido episodios como los que nos estás compartiendo hoy, porque vivimos en automático y no solemos Exactamente. analizarnos. Y entonces es muy importante aprender a gestionar las emociones y aprender que todos somos personas totalmente diferentes, con personalidades diferentes, con crianzas diferentes. Ya hoy es increíble cómo hay cada día se visibiliza más la depresión y la ansiedad en los chicos.
Mira, ahí tú tocas un tema, perdóname, te digo, ahí Sí, tocas un dale. tema importante y es que antes la prevalencia de ansiedad estaba en personas mayores de 30 años, ¿sí? O 35. No, ahora estamos teniendo casos de ansiedad y de depresión desde los 15, ¿sí? Y pues que ya mencionaste un tema que es un tema complejo y es el suicidio. Entonces, qué bueno que con estos espacios la invitación es la más grande, es a poder conectar con nosotros, tener conciencia de qué nos está sucediendo, ¿sí? Poder tomar las riendas de nuestra vida con dos cosas súper importantes y que son protectoras y que son, digámoslo, como poderes súper grandes y que si los tenemos, podemos sobrepasar muchas situaciones. Entonces, hay dos muy grandes. Uno es la aceptación. Ujú. Entonces, la aceptación o la rendición nos pone ante la vida como amantes de la vida, es decir, cuando yo logro conectarme con el fluir de la vida, pensemos que la vida es como un río que recorre muchos lugares y cuando yo logro conectarme con esa fluidez de la vida, yo logro aceptar situaciones que son difíciles y que para mí asumirlas son difíciles. Entonces, por ejemplo, hablemos de un caso concreto, una separación que no es sencilla, ¿sí? Porque es desprenderte de una persona que tú amas, porque se pusieron mil expectativas, mil metas, porque había un tema, o sea, metas en común, un proyecto de vida en común, porque a lo mejor hay hijos más grandes o más pequeños, pero hay hijos, bueno, son muchos elementos. Pero cuando yo logro, y eso no quiere, a ver, la aceptación no quiere decir que, primero, que no sea difícil, porque yo tengo que reconocer que es difícil y me cuesta. Y segundo, no quiere decir que yo sea pasiva entre eso. La aceptación no es pasividad, Ajá. ¿sí? La aceptación es entender que hay cosas que yo no puedo controlar, ¿sí? Y cuando yo entiendo que la vida tiene un flujo propio y que obedece a un bien mayor, yo entiendo que esa situación me duele y que yo tengo que darme el derecho de El, vivir ese dolor, que es el parte de la gestión permiso. emocional. Ah, El permiso, les digo yo. el permiso, exactamente. Esa es la palabra exacta. Tengo que darme el permiso de poder vivir esa emoción, de vivir mi duelo, de pasar las etapas, de sentirlo, ¿m? Ujú. Y después poder todo ese dolor, sacar esa perla, ¿sí? Ujú. De aprendizaje. Es decir, poder entender que cada situación, cada persona, cada momento difícil, pero también cada momento especial ha llegado en mi vida para mostrarme y enseñarme. Lo que pasa es que nos pasa a los seres humanos, que a veces hacemos un salto cuántico, es decir, un aprendizaje más grande en situaciones de dolor. ¿Mm? Sí. Porque a veces lo que decíamos, nuestro cuerpo nos viene diciendo cosas. Entonces, nos da dolores de cabeza frecuentemente, nos dan mareos, que son síntomas todos los que te estoy mencionando también de ansiedad, nos da taquicardia. Entonces, bueno, yo ya fui al médico, el médico me hizo todos los exámenes, me dice que yo estoy bien, porque eso es súper importante, ¿no? Yo tengo que ir al médico. Entonces me dice, no, usted está súper bien, o sea, todos los exámenes bien, todo bien. Entonces uno dice, ¿pero qué será? Bueno. Y nuestro cuerpo viene diciéndonos y hablándonos y nosotros no escuchamos hasta que ya aparece la situación. Entonces muchas veces puede aparecer como una crisis de pánico y una crisis de pánico porque justo genera pánico, porque yo siento que es como si me estuviera dando un infarto y que yo me voy a morir. Entonces, lo primero que hay que hacer con esa persona que llega a consulta y que está teniendo toda esa sintomatología es decirle que es como que uno va contra natura, es decirle, hay que enfrentar el miedo, porque la única forma de pasar la ansiedad y de romper el círculo vicioso de la ansiedad, que es el miedo al miedo, es enfrentarlo, o sea, ir a afrontarlo. Y Ujú. después de afrontarlo, sí, es decir,
eso que me causa tanto temor, enfrentarlo. Entonces, por ejemplo, hablemos de una fobia. Entonces, por decir, la fobia, digamos, a los gatos. Entonces, pero tú me estás diciendo que yo entonces tengo que ir a una casa o a visitar a mi amiga que tiene un gato. Sí. Y que yo tengo que dejar que se me acerque el gato. Sí. Y la fobia es un miedo incontrolable, porque recuerden que la Ujú. emoción predominante y base de la ansiedad es el miedo. Entonces, el miedo es una emoción básica que es protectora y que es súper importante sentir, que no hay razón de reprimirla. ¿Cuándo se convierte en mi contra? Cuando me domina. Entonces, cuando bloqueo muchos elementos de mi vida por el miedo al miedo. Esa es la ansiedad. ¿Sí me entiendes? Porque yo sentir un poco, entonces, un ejemplo, si yo salgo a mi oficina, ese día tuve que hacer muchas cosas, entonces salí más tarde de lo común, y yo sé que hay unas calles que yo tengo que atravesar que son muy solas, entonces el que yo sienta miedo es una emoción que me protege y es necesaria porque me va a hacer estar alerta, Ujú. ¿sí? Sí. Pero cuando se convierte en un bloqueo, cuando entonces yo ya no salgo de la oficina si alguien no va por mí porque yo no puedo enfrentar eso. Entonces eso se vuelve incapacitante. O cuando yo dejo de ir a mi trabajo, entonces, por ejemplo, yo soy conferencista y resulta que me dio un ataque de pánico en plena conferencia. Y resulta que mi psicólogo me está diciendo que haga algo contra natura y es que yo tengo que estar en la conferencia y si me da un ataque de pánico, no pasa nada. Afróntalo. Y uno dice, pero yo cómo voy a hacer esto? Eso me está diciendo que es una cosa ilógica. Y es el acompañamiento que uno hace, claro, con un montón de actividades, herramientas, protocolos que hacemos en la terapia, pero es poder fortalecer a la persona para que afronte el miedo, para que lo mire de frente. Haz de cuenta que es como cuando yo conozco una persona nueva y Ujú. para conocerla y para poder generar una amistad, yo tengo que compartir con ella. Entonces, para poder superar la ansiedad, yo tengo que conocerla, tengo que Ujú. estar con ella, tengo que compartir y tengo que aprender a sentirme cómoda en la incomodidad. ¿Para qué? Para romper el círculo o el ciclo vicioso del miedo al miedo. No, súper interesante todo lo que nos compartes porque día a día es importante, aparte de conocernos, empezar a entender lo que tú decías, aceptar. El primer paso para todo, yo siempre les digo es rendirse. Hay que aceptar Exactamente. y aceptación es diferente a resignación. Resignación Exacto. es así soy, eso me ha acompañado toda la vida y no hay solución. No. Aceptar es, bueno, yo estoy teniendo este miedo, Ujú. lo reconozco porque tengo que Sí, sentirlo y reconocerlo. Lo que decías es muy importante en la gente, a veces en el normal cotidiano, es como que no le prestes atención a eso, eso es normal, no le prestes. Entonces la gente quiere ocultar o quiere disfrazar las emociones, los sentimientos que llamamos negativos. Y yo les digo, nunca los ignores porque llegan a la vida de uno para tocarte para algo. exacto. Es muy importante aprender a gestionar nuestras emociones. Esos miedos que cuando no los gestionamos, sino que empezamos pues como que a dejarlos por ahí, a no prestarles tanta atención, se vuelven una fobia. Exactamente, que es uno de los trastornos de ansiedad. Entonces, te decía que tenemos, digamos, como dos fortalezas internas. Entonces, lo que acabamos de nuevamente enfatizar, que es la aceptación o la rendición, que no es pasividad, eso es decir, yo acepto Ujú, inmediatamente busco una posición activa y es decir, ¿qué voy a hacer si lo puedo cambiar para cambiarlo? ¿Sí? Entonces, por decir ujú, algo, hay cosas que yo no tengo control sobre ellas, por decir algo, la muerte de un familiar, ¿sí? ujú. Hay y dentro del proceso de duelo, que digamos tiene varias etapas,
la etapa casi final es la aceptación, o sea, cuando yo ya pasé por ese dolor inmenso del desprendimiento, finalmente yo acepto que esa persona que yo amé tanto y que fue tan importante para mí, va a vivir en mi corazón, trascendió, se mudó, ¿sí? Como lo decía Facundo Cabral, hubo una mudanza, hubo un continuo, pero eso no quiere decir que a mí no me genere un dolor inmenso ya no contar con la presencia, con el abrazo, con la palabra, con la Así es. cercanía de ese ser que tanto amaba. Entonces, ese es un elemento, la aceptación, que no me lleva a la pasividad. Entonces, me lleva a qué? A buscar el apoyo, a entender que esa situación me está diciendo, oye, me está llamando y a veces la vida me sienta o me sacude y me dice, aprende a poner límites, aprende a decirle a ciertas personas no, aprende a decir quién eres y qué quieres. Aprende a tomar decisiones en el momento que es. Entonces, lo que tú decías, todas esas emociones, las que llamamos, porque las emociones no son ni positivas ni negativas, las emociones son súper importantes, porque siempre vienen a decirnos qué cosas necesitamos cambiar o transformar o escuchar o mirar, ¿sí? Sí. Entonces, por decir algo, la tristeza me está diciendo, bueno, que es como un disparador. ¿Qué me generó tristeza? Porque me estoy sintiendo hoy tan bajita. Y entonces de pronto yo tengo que decir, ya caí en cuenta de una cosa. Siempre que tengo reunión con mi grupo de compañeros, tengo ahí un super maestro que me cuestiona, que me dice que no, que eso no lo hice bien y me siento tan desvalorizada, ¿sí? Entonces, esa tristeza llegó a mostrarte eso que tú de pronto no habías visto y que tú dices, pero yo, ¿por qué me siento tan bajita hoy? Y es que aparecen esos grandes maestros, que los grandes maestros no son los que más nos quieren y los que Ajá. más nos alaban, sino que los grandes maestros justos son los que nos dan y nos aprietan esos botones de las heridas. Y con esto quiero hacer claridad sobre un tema. Digamos que de la ansiedad se han estudiado muchas cosas y venimos avanzando en muchas cosas. Ok. ¿Cuál es, digamos que uno diría, cuál es la causa de la ansiedad? Es multifactorial, es decir, hay muchos elementos. Hay varios elementos que tienen que ver con características de personalidad. Por ejemplo, el perfeccionismo. Y el perfeccionismo nace generalmente de personas que han sido en su infancia, que recuerda que parte fundamental Sí. de cómo nos relacionamos es los vínculos que establecimos con nuestros padres o cuidadores. Entonces, cuando nosotros en algún momento nos sentimos desvalorizados porque me comparaban con el primito y es que mire que su hermanita sí puede y es que ella sí saca buenas notas o mire que su hermano sí es capaz o mire que su primita o mire que la hija de fulana, la mejor amiga de la mamá, mire ella como lo hace de bien y usted no ha podido, pues, ¿sí? Entonces, que los padres no lo hacen con mala intención, no, Sí. ellos dan como aprendieron, ellos repiten patrones y que no han cuestionado, que esa es otra super joya, cuestionar, porque tú no eres lo que piensas, es decir, hay ciertas creencias que las debemos cuestionar porque no nos hacen bien en nuestra salud mental. Entonces, las personas perfeccionistas siempre se están sintiendo que no es suficiente nada, que nada de lo que hacen es suficiente. Entonces yo puedo estudiar, tengo especialización, diplomado, maestría, doctorado, sigo haciendo cursos, pero nada es suficiente, ¿sí? Sí. Soy, las personas perfeccionistas son unos jueces internos y muy severos con ellas mismas y con los demás. Entonces, cuando nada es suficiente, claro, yo genero una ansiedad de todo hacerlo bien. Ahora, si yo, por ejemplo, miremos en el ambiente laboral, me equivoco con algo, eso yo no me lo perdono. Entonces, ese es un generador de ansiedad a largo plazo, ¿sí? Ujú. Esa parte de perfeccionismo las personas que son altamente sensibles, ¿sí? Entonces son personas supremamente empáticas
que es algo positivo, pero cuando yo paso de la empatía a tomar la emoción del otro como propia, entonces ahí yo estoy cargando, ¿sí? Sí, Un peso que no es mío. Entonces, las personas altamente sensibles y altamente empáticas es un tema que es importante que aprendan a trabajar, es decir, poder acompañar al otro, pero sin cargar la emoción del otro. ¿Sí? Poder ser solidario con el otro, la otra, pero sin cargarme eso que le está pasando al otro. Entonces, ese es un elemento súper importante que hay que poner atención porque eso nos va generando ansiedad. Ahora, ¿qué otros elementos generan ansiedad? Cuando yo tengo heridas, situaciones traumáticas, situaciones difíciles que yo no he podido cerrar, que yo no he podido comprender, que yo no he podido interpretar y que me sigo digamos, cargando a través del tiempo, dolores, odios, sí, situaciones que yo no he podido cerrar. Eso genera un peso y recuerden, todo eso se va cargando el gota a gota hasta que llega un punto en que ya se rebosa. Entonces, aprender a escucharnos en ese sentido es un protector en los temas de ansiedad. Ahora, ¿qué elementos, por ejemplo, para las personas que están viviendo situaciones de ansiedad y que antes de que se convierta en una situación que necesite o que amerite acompañamiento psicológico, puedo hacer? Entonces, elementos súper importantes. Uno, el ejercicio, ¿sí? mm, La actividad física, el que a mí me guste, porque entonces yo no voy a decir, no, es que trotar, y si usted dice, no, es que yo detesto trotar, entonces no es trotar, ¿sí? El ejercicio que a usted le guste, contacto con la naturaleza, ¿sí? ok, Nos inmediatamente vuelve y nos conecta. La meditación ya tiene estudios neurocientíficos de lo que genera a nivel cerebral, a nivel de nuestro sistema nervioso, el equilibrio que genera. La respiración, también con estudios comprobados de cómo la respiración es un ayudante fundamental para los temas de ansiedad y para equilibrar nuevamente nuestro sistema nervioso. Eh, esas actividades van directamente, digamos, como al jefe del sistema nervioso, que es el nervio vago, que a veces casi ah, que nunca lo escuchamos, pero el sí, nervio vago, que es el nervio más largo que tenemos en el cuerpo, que va digamos, desde el cerebro, pero pues es una parte específica y que baja y que conecta con corazón, con pulmones, con sistema digestivo. ¿Cómo lo activo? Es decir, ¿cómo lo vuelvo que se proteja contra situaciones de ansiedad? Entonces, ya lo dije, el ejercicio, la respiración, el contacto con la naturaleza, el frío. Y uno dice, ¿el frío? Sí, el frío. El frío equilibra el sistema vago. Entonces, por ejemplo, cuando te sientes muy ansiosa, lávate la cara con agua fría. Cuando te bañes en las mañanas, al final, date un duchazo de agua fría. Cuando estés ya demasiado estresado, que por ejemplo llega un momento en que hay muchos dolores de cabeza, o cefaleas o migrañas por la gran compresión que tenemos de toda esta parte muscular, coge un pedacito de hielo y te lo pones aquí en esta parte de atrás. como en el Entonces, huequito. exactamente. Ajá, Entonces, toda esa parte física vuelve a equilibrar nuestra parte, digamos, del sistema nervioso, es decir, me ayuda a que yo suelte ese botón nuevamente que se quedó oprimido de mi sistema nervioso de alerta y huida, y con esas actividades yo lo que hago es soltar ese botón para equilibrarme. Entonces, mira que es una correlación, es decir, cuando yo ayudo a que mi sistema se equilibre, ese bajar los síntomas me va a ayudar a que mi mente lea que yo estoy mejor. Y acuérdate que todo lo que tú te dices, tu mente lo cree. Por eso hay sí, que cuidar, que es otro preservador de nuestra salud mental, que veo, que oigo, que leo, ¿sí? Porque nuestra mente no dice, por ejemplo, una película.
de terror o una película de mucha violencia, no, no es que diga mi cerebro, no, eso es una película, esa sangre es de mentiras. No, él lee que eso está ocurriendo. Ujú. Tan, ¿cómo lo compruebas? Porque tú te tensionas, lloras con el protagonista, te angustias y sufres y terminas cuando es una película que te estresa mucho, hasta haciendo fuerza, ¿sí? Por el protagonista. Entonces, cuida que le estás dando a tu mente, a tu cuerpo y a tu corazón. Así es. Otro elemento fundamental es la alimentación, ¿sí? La alimentación es también un factor súper protector en estos temas. Entonces, yo soy de zona cafetera y amo el café, me inspira el solo olor, pero cuando estamos con un ya trastorno de ansiedad, en ese momento no tomes café. Ya cuando lo hayas superado, toma el café. Y otro elemento, la ansiedad se supera. Eh, tranquilos. Muchas veces, porque nosotros también tenemos como una farmacia interna, una sabiduría interna, si la Ajá. sabemos escuchar, entonces muchas veces con ciertas actividades logramos sanar nosotros. Si no, se vale pedir ayuda, se vale pedir ir a terapia y pasar ese apoyo, pero se supera. No, pues yo estoy encantadísima, creo que como todos los que nos están acompañando aquí, porque nos has aportado mucho, grandes herramientas. Y bueno, como dices, es muy importante empezar a conocernos. Yo siempre les digo como que prender el autoobservador, estar viéndome y estar Ujú. detectando es muy importante cuando está pasando algo en tu vida que no es normal. Aprender a conocernos porque, Beatriz, a veces andamos en automático Así es. y no nos damos cuenta de todo lo que vivimos gestionando. Entonces, no, con todas estas herramientas que ya nos has dado y lo más importante y alentador es que la ansiedad se supera. Lo último que dijiste es Ujú. excelente conocer esto, porque las personas a veces dicen, ¿y si podré salir de esto? Creo que lo que tú Sí. dijiste, todos tenemos una medicina interna, si aprendemos a escucharnos, vamos a superar todos estos estados emocionales, vamos a salir como de esas nubecitas grises emocionales en las que vamos entrando. Importantísimo no dejar que eso se prolongue en el tiempo para que no terminemos con algo más complicado. Y yo les recomiendo a Beatriz, es una excelente terapeuta, psicóloga Gracias. profesional excelente. Y bueno, por aquí tenemos preguntas. Eso, A preguntas, ver, a ver, y por saludos a aquí, todos y a todos. a ver, déjame, quitamos aquí algo y nos vamos para, claro. Y saludos a todos, María, Ángela, Aura, Susana, todas, todos por aquí. Bueno, aquí nos dice Jenny, por Dios, me sentí identificada y cuando uno es altamente sensible y vive con un familiar permanentemente ansioso y negativo, es difícil no resultar afectado, ¿sí? Sí. Entonces es importante, Jenny, creo, bueno, no sé qué le digas, que empieces a poner en práctica todas estas herramientas que Beatriz nos está dando hoy para no dejarte afectar, ¿no? Hay un elemento ahí, muchas gracias a Jenny de verdad por compartirnos, que es, digamos, como la convivencia, ¿cierto? Entonces, entender que nadie es gratuito en la vida. Tú dices, no, en la oficina es que eso es casualidad que me tocaron esos compañeros. No, no, la familia, la pareja, los hijos, todos son maestros. ¿Y quiénes son los más grandes maestros? Las personas que nos tocan esos botones que más dificultad nos dan a nosotros. Entonces, Jenny, eso que nos manifiestas de ese familiar es un elemento importante es que muy seguramente él necesitará de ti porque tú eres una persona que eres empática, que eres solidaria, pero entonces aprende a no cargártelo de él. Y miren, ahí hay un elemento súper importante que es muy difícil de entender más con la familia. Y Ujú. es cuando yo entiendo que cada uno escoge la vida que quiere. Yo no cambio a nadie, yo no salvo a nadie,
Sí, y eso es muy difícil de poder entender, que a veces quisiéramos, por ejemplo, las personas que son altamente sensibles o altamente empáticas se sienten a veces salvadoras. Pero miren, la posición de salvadora primero me hace mucho daño a mí y también daña al otro. ¿Por qué? Porque finalmente yo le estoy diciendo al otro, yo tengo la fórmula para tu vida, yo sé que es lo mejor y lo que más te conviene. Y es una posición muy atrevida porque cada uno elige lo que en ese momento cree con su nivel de conciencia que es lo mejor. Y poder respetar eso es una fórmula secreta para entender que esa persona, que yo puedo seguir siendo yo y dando lo mejor de mí, pero entendiendo que si esa persona lo toma o no, es su libertad y que yo no me tengo que sentir con el deber de decirle qué debe hacer. Sí, es muy importante no empezar a cargarnos y a querernos creernos salvadores. Eso suele pasar en muchos momentos. Aura Roja dice, y los perfeccionistas tenemos ese problema y es que nos damos muy duro. Sí. Así que hay que empezar a amarse, a quererse, a darse pasito, a soltar tanto perfeccionamiento en nuestra vida. Bueno, aquí Así. hay bastantes comentarios. Hay personas que dicen que han tenido taquicardia, ¿sí? Ujú. Unas taquicardias constantes. Esto entra como en la ansiedad. Sí, la taquicardia es un síntoma de ansiedad, pero miren, hay un elemento súper importante y es, cuando ustedes estén presentando varios síntomas, siempre vayan al médico, descarten situaciones físicas, ¿cierto? Entonces, cuando yo ya descarto situaciones físicas, porque miren, hay elementos, es decir, hay trastornos, depresión, ansiedad y otros diferentes que pueden ser causa de otra enfermedad subyacente o como consecuencia de medicamentos. ¿Sí? Ujú. Entonces, lo primero es un chequeo médico. Cuando el médico me dice, todos los exámenes están bien, entonces yo ahí digo, listo. Entonces este puede ser un elemento que sí me está hablando de un cuadro de ansiedad, ¿sí? Entonces cuando ya hablo de un cuadro de ansiedad, pues ahí yo ya miro si yo lo puedo manejar con las estrategias que hoy dimos, el deporte, la meditación, la respiración, la naturaleza, el yoga, todas esas actividades, o si definitivamente necesito apoyo para que no aumente el trastorno de ansiedad, ¿sí? Ay, qué bueno. Bueno, hay un elemento que sí quería dejar claro y es, existe también un manejo, digamos, el psicólogo, porque muchas veces la gente tampoco tiene tan claro. Nosotros estudiamos 5 años todo lo que tiene que ver con mente y emociones, todo lo que tiene que ver con el cuerpo y con ese procesamiento de información y con todos los elementos emocionales y entendemos al ser humano como una unidad. ¿Sí? No es que me puse Ujú. el sombrerito de esposa y entonces me lo quito para ir a la oficina y entonces a mí no tiene por qué afectarme si peleé con mi esposo y tengo que llegar a la oficina así y estar perfecta. No, que soy una unidad, ¿sí? Ah, que yo trato de gestionarlo y manejarlo, claro. Y parte, digamos, de las habilidades y herramientas que me da el ser adulto y lo que he ido aprendiendo en la vida es poderlo manejar, pero eso no quiere decir que yo me pongo un sombrero, entonces llego a mi casa y entonces soy la madre perfecta, la esposa perfecta, y cuando voy a la oficina entonces es otro tema y lo otro borrado. No, mentira. Pero eso es el psicólogo. Ahora, el psiquiatra ha estudiado, además de medicina, la especialidad de psiquiatría, ¿sí? Entonces, digamos que nosotros nunca formulamos medicamentos porque no tenemos la base médica, sabemos de ello porque estudiamos toda la parte de La farmacología. psicofarmacología y de farmacología y entendemos cómo hace el proceso y qué son los ansiolíticos y qué son los antidepresivos, etcétera, etcétera. Pero el psiquiatra es quien medica. En muchos casos extremos se maneja la medicación, pero yo les voy a decir, yo sugiero que siempre lo traten, primero la prevención.
Si definitivamente ya lo estoy presentando, la parte terapéutica es fundamental, porque miren, el medicamento que hace, el medicamento es como cuando yo pongo una cura en una herida, ¿sí? Entonces yo tapé la herida, ¿sí? Es decir, ese ansiolítico me va a ayudar. Entonces tengo pacientes que me dicen, yo lo único que espero es llegar por la noche y tomarme la pasta y desconectarme de todo. Entonces, finalmente, ¿qué es? Una evitación. Y cuando yo recurro a la habitación, nunca voy a afrontar el miedo al miedo. Entonces, ¿qué pasa? Ujú. Claro, yo me vuelvo dependiente de la pasta, porque es que, ¿cómo bajar yo la pasta? Es que si dejo la pasta me va a dar el ataque de ansiedad, es que si dejo la pasta, ¿sí? Entonces, lo fundamental es utilizar todas las herramientas o ir a psicoterapia, porque tú no puedes, tu estabilidad emocional, tu equilibrio no puede depender de una pasta, ¿sí? Ujú. Tiene que hacerse un proceso de gestionar emociones, de fortalecer herramientas, de reconocer y sacar dolores guardados, de hacer duelos no hechos, ¿sí? De superar traumas no superados ni hablados. Eso es lo que me fortalece y me hace crecer como ser humano, para que más adelante, cuando venga una situación difícil, que todos los seres humanos atravesamos diferentes situaciones a lo largo de nuestra vida, yo tenga todas las herramientas para fortalecerme y afrontarla, y no tenga que estar pegada de una pasta poniendo una cura cuando yo no he trabajado lo que necesito trabajar. Claro. Sí, esto es muy importante. Yo siempre les recomiendo, pero si ya tienes, como es el caso de Catalina López, que ya estás medicada, pues ahora Sí, hay que empezar a hacer terapia, ¿sí? exactamente. Si ya estás medicada, perfecto, estás con la medicación, pero ahora hay que empezar a gestionar todo lo que vives, no simplemente que vivas como lo que lo que nos acabas de compartir, como que me meto en la cajita de esta pastilla, en esta piecita y aquí estoy. Entonces, Catalina, es muy importante que empieces a gestionar todo lo que vives, esa taquicardia y temblar todo el tiempo, que solo puedes dormir con el medicamento. Tanto Beatriz como yo hemos tenido personas que están ya con medicación y empieza uno a Exacto. trabajarlas de a poco, de la mano con el psiquiatra, que tengo muchos Eso, casos, y cuando ya el psiquiatra te va viendo bien, te va disminuyendo las dosis, ¿sí? Hasta que llegues en un momento en que puedas estar sin la medicación. Tengo claro, muchos amigos psiquiatras que trabajamos de la mano y que ellos también dicen, no, el medicamento no debe ser de por vida, exceptuando algunos casos ya patológicos muy complicados, pero ujú, la gran mayoría te dan el medicamento momentáneo para que empieces a tener un poquito de paz y tranquilidad, pero que lo gestiones, que empieces a aprender a vivir, a adquirir, como nos acaba de decir Beatriz, esas herramientas que todos necesitamos para ir pasando todos los puentes que tengamos que atravesar en la vida en diferentes situaciones. Entonces es muy importante hacer conciencia de esto. ese es un elemento súper importante. Y cuando ya están tomando medicamento, el ir disminuyendo el medicamento tiene que ser con el acompañamiento Ujú. del médico psiquiatra, Sí, porque ¿qué pasa? Tu cuerpo está recibiendo la química que te está dando la pasta. Entonces, si tú dices, no, entonces yo ya desde mañana no me la tomo, ¿sí? Como decisión no, tuya. Eso te desequilibra, ¿sí? Entonces, ese es un elemento fundamental. Entonces, si ya estás con medicamento, entonces el tratamiento conjunto, es decir, la psicoterapia, ¿qué te va a ayudar? Te va a ayudar a poder hacer el cierre, hacer la gestión de muchas emociones que has venido guardando y que seguramente saturaron tu sistema nervioso, generaron un cansancio emocional, generaron una situación de choque emocional que llevó a que terminaras en un trastorno de ansiedad o una depresión o otra cosa. Entonces, una vez fortalecemos todo esto de psicoterapia, se hacen esos cierres, se fortalece internamente, ya con el médico tratante se va haciendo también ese desprendimiento paulatino, ¿sí? De acuerdo a lo que él va viendo para el medicamento, ¿sí? Pero si tú en este momento estás teniendo todos los síntomas que describimos y no estás en tratamiento con el psiquiatra,
yo te aconsejo que si tú ves que ya se han mantenido en el tiempo, busques ayuda terapéutica. ¿Para qué? Para poder gestionar todo lo que se quedó allá y que no fue gestionado y que lo puedas solventar, tener herramientas, fortalecerte internamente, ir a ese lugar seguro, ¿sí? A tu alma, a tu corazón y que puedas más adelante, cuando vengan otras situaciones, tener las herramientas para afrontarlas. Así es. Entonces esa es la respuesta clara para Ruth. O sea, dice, eso le está pasando a mi hermana, ¿qué debo hacer? Entonces, Ya mira, el todo lo que... acompañamiento, que es lo que muchas personas preguntan y que es una posición muy difícil, o sea, hay que entender también de un otro lado, es decir, si yo no entiendo qué le está pasando a mi familiar, es difícil acompañarlo, pero lo que sí podemos hacer todos, si yo no soy profesional de la salud mental, es decirle, mira, yo no entiendo, la verdad, yo no entiendo muy bien qué te está pasando, pero sé que esto te está causando sufrimiento. Cuenta conmigo. Y lo mejor que puedes hacer en este momento, si tú sientes que con tus propias estrategias, con tu propia farmacia interna, con practicar una respiración consciente, no lo puedes enfrentar, se vale pedir ayuda profesional. Ve a un terapeuta, ve a un psicólogo para que logre orientarte. La persona dice, ay, ¿eso cuánto tiempo va a durar? Eso depende de cada persona, pero yo les voy a decir, o por lo menos a mí me pasa, yo desde la primera consulta, como sé lo difícil que es enfrentar la situación, desde la primera consulta se van a ir con herramientas claras para poder empezar a enfrentar su cuadro de ansiedad. Entonces, para los familiares que ustedes reconocen que están viviendo todo eso, lo primero es su chequeo médico. Descartada cualquier situación médica, inmediatamente esto va a ser un cuadro de ansiedad o un cuadro combinado de ansiedad y depresión, se vale buscar ayuda profesional. Vale. Marta nos dice, ¿y cuando un adolescente tiene problemas de comunicación y no tiene buenas relaciones en el colegio, qué puedo hacer? Bueno, esa es una parte que predispone, miren, hay un elemento y es que nosotros somos seres sociales. No todos tenemos que tener las mismas habilidades, pero sí las podemos desarrollar, ¿sí? Es decir, que yo soy tímido, claro, y eso lo puede superar, ¿sí? O sea, uno puede superar tantas cosas y todos los conocemos, casos que uno dice, Dios, o sea, qué maestro, maestra, porque han superado situaciones súper complejas. Entonces, no todos tenemos las mismas habilidades sociales, pero las podemos desarrollar. Un elemento fundamental en la adolescencia es, para el adolescente, su grupo de referencia son sus amigos. Ya no son los papás en ese momento muchas veces, no quiere decir que todos sean iguales, son los enemigos, porque me ponen límites, porque me controlan, porque me dicen que el celular no. Entonces, ¿quiénes son en ese momento las figuras importantes? Mis pares, es decir, los amigos de mi edad, amigos o amigas. Es la época para salir. Si yo sé que mi hijo, que mi hija, que mi sobrino tiene esas dificultades, puedo tratar de ayudarlo. ¿Con qué? Con compartir ciertas actividades que le ayuden a ver cómo se interactúa, cómo puedo yo estar en grupos de referencia. Por ejemplo, entonces decir, bueno, no tengo muchos amigos en el colegio, pero yo sé que a él le fascina la natación. Entonces, que entre a natación, te está haciendo algo que le gusta, va a entrar a natación no con el grupo de adultos, sino con el grupo de su edad contemporáneo, y ese puede ser otro espacio que le dé ciertas habilidades. Entonces, tiene de ganancia que está haciendo algo que le gusta. Y dos, va a ser un espacio diferente al colegio, donde a veces me intimido más para poder expresarse, pero sí es una parte muy importante de poder contribuir a generar habilidades sociales, es decir, a que esa persona se sienta segura para interactuar. ¿Con quién lo puede hacer? Si entonces no es en un grupo de referencia o yo veo que necesita un poquito más de ayuda, entonces ahí está un terapeuta, un psicólogo, una psicóloga que me ayude en un tema puntual que muy seguramente con 2 o 3 sesiones, si es solamente tema de habilidades comunicativas y sociales, va a lograr tener muchas estrategias. Así es, bueno, y se nos pasa el tiempo volando. Miren, ya llevamos Sí, aquí una horita hablando. Encantados con Beatriz, que nos ha expuesto este tema de manera maravillosa. Hay muchos comentarios. Yo los invito a que contacten a Beatriz.
de manera presencial, a distancia. Las terapias funcionan maravillosamente. Yo tengo clientes de diferentes lugares, no solo de Colombia, sino de fuera de Así es. Colombia, y todo funciona maravillosamente. Les recomiendo a Beatriz, es una excelente terapeuta, nos acompaña de manera amorosa. Somos amigas, nos conocemos de diferentes formaciones y ella siempre es así, toda dulce, toda querida, y les va a acompañar. Así que no importa en dónde estén, contacten a Beatriz y síganla en sus redes sociales, ¿sí? En Instagram está como Beatriz, Psicoterapeuta. psicoterapeuta. En Ajá. Facebook estás como Beatriz Aristizábal, Medicina del Colibrí, que mucha gente me pregunta qué es Medicina del Colibrí. Pero Es hoy no vamos a hablar porque sí o sí todos están de acuerdo que vamos a tener un nuevo en vivo con Beatriz porque quiero que nos cuente súper. muy bien qué es la medicina colibrí, que me encanta. Y Bueno. ella lo extiende así de manera maravillosa. Así que si quieres nos das un poquitico, pero comprometida para que hagamos un en vivo hablando de Bueno, no, medicina entonces si lo colibrí. vamos a dejar para otro en vivo, perfecto. Yo más bien quisiera que tú mires, porque ya está muy largo el tiempo, que de pronto una o dos preguntas que no hayan salido y que le sirvan a todo el mundo y que podamos dar claridad sobre ellas, sobre el tema de hoy, que es la ansiedad. Bueno, hay muchas, a ver, que si los tics de pronto en el ojo, en no sé, en Sí, un el tic en labio. el ojo, que uno dice, ay, ya empezó ese tic en el ojo y que uno se preocupa, nadie más lo ve, pero uno sí lo siente. Ese Ajá. también es un síntoma de ansiedad. Que si no sabemos de dónde viene la ansiedad, se puede sanar, ¿sí? Claro, se puede sanar y mira, hay digamos que diferentes corrientes terapéuticas. Hay corrientes terapéuticas que dicen, a mí no me importa de dónde viene la ansiedad, yo le voy a enseñar al consultante a que controle los síntomas y supere la situación. Es una perspectiva y como hay diversidad de personas en el mundo, hay diversidad de terapias y a todo el mundo le funcionan diferentes terapias. Hay un elemento que para mí sí es importante y es identificar de dónde viene la ansiedad. ¿Por qué? Porque cuando yo sé a qué me enfrento, ¿sí? O sea, cuando yo conozco la vestimenta a quien me enfrento, de ese personaje, pues yo sé poder enfrentarlo y generar las estrategias o sanar lo que ha venido, lo que yo les decía, cuando es un gota a gota o cuando definitivamente fue después de una cirugía, el tema de estrés, el que sentí que estaba en peligro mi vida, que iba a dejar a mis hijos desprotegidos. Entonces, sí es importante saber de dónde viene, porque además eso también da cierta serenidad mental. Yo logro cerrar ese capítulo, entender esa situación, poderla sentir y expresar en el ambiente terapéutico para continuar desarrollando habilidades y fortalecerme internamente. Cuando yo cierro cosas, dolores, situaciones, duelos, despedidas, eh, situaciones laborales, también tengo, por ejemplo, varias personas que atiendo por cansancio laboral o burnout, que es una situación que está pasando mucho y es personas que están desgastadas. ¿Por qué? Porque viven ambientes supremamente estresantes, difíciles, tóxicos. Entonces, cuando yo entiendo qué pasa, y eso también me ayuda a tomar decisiones, ¿sí? Ujú. Entonces puedo superar esa situación, puedo pasar a otro capítulo, puedo pasar la página. Puedo fluir, pero yo no puedo fluir hasta que no sano lo anterior, ¿sí? Así. Entonces, sanar lo anterior también implica poder hacer un proceso de terapia, de gestión de emociones, de entender de dónde viene. Bueno, y entonces aquí está el teléfono de Beatriz, que ya se los he compartido durante el en vivo para que se contacten con ella. Y recuerden escribirnos al teléfono los que quieren los datos de los en vivos que estamos compartiendo para que no se pierdan ninguno. Escriban al teléfono de la oficina, ahí los ingresamos en una lista de difusión y les va a llegar cada vez que tenemos estos temas tan maravillosos. Así que, Beatriz, muchísimas gracias por acompañarnos, Ay, por gracias. todo como lo has expuesto. Y bueno, para todos, no hay que tener miedo a saber que si tenemos ansiedad o cualquier trastorno de comportamiento, cualquier trastorno emocional, podemos buscar ayuda, levantar la mano
y decir, nada, voy a tratar esto y voy a salir de todo esto de manera fácil. Así que gracias por acompañarnos a todos los que han estado aquí presentes y que tengan una feliz y Ay, bendecida noche o día sí. cuando lo vean. Gracias, Gracias, mi querida Beatriz. Sonia. Besos a todos. Gracias por acompañarnos. Nos Sí, vemos después. Un abrazo. claro que sí, un abrazo. Chao, chao. Chao.